Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Veladas para la Historia. Como siempre, con el amigo y colega de Mendoza, Juan Marcelo Calabria, y esta vez con un invitado que se agrega al equipo, que es el doctor Martín Blanco, también amigo, vecino y sanmartiniano de ley. Bienvenido, Martín. Bienvenido, muchas gracias Roberto, Marcelo. La verdad que es un lujo y un honor participar de este encuentro sanmartiniano con ustedes. Nada más y nada menos que para hablar de la batalla de Maipú, ¿no? Tan importante el drama de la guerra de la independencia. Buenas noches, Roberto, Martín. La verdad que un gusto, volvemos con Veladas para la Historia en esta edición especial, como la gente nos venía pidiendo hace tiempo. Y bueno, como decía Martín, en una ocasión tan especial como es recordar esta batalla que fue trascendental y que por eso lo hemos titulado con las palabras de Bolívar, el Día de la América ha llegado. Así que me parece que va a ser un lindo conversatorio y una linda reunión. Ojalá, Marcelo, y bueno, nosotros ya tenemos la gimnasia adecuada para charlar y vamos a hacerlo sentir cómodo a Martín. Y realmente, bueno, un 5 de abril de 1818 se produce ese enfrentamiento entre los dos ejércitos, pero hay un contexto previo que merece ser mencionado, ¿no? Porque veníamos de la derrota de Cancha Rayada el 19 de marzo. Uno dice, upa, apenas 26 días después o 25 días, esos ejércitos que habían sido derrotados están en condiciones de enfrentarse y ganar. Entonces, creo que vendría bien hacer un pequeño resumen de esos momentos previos. Claro, y recordando sobre todo que veníamos de esa larga campaña del sur de Chile, que había sido realmente terrible, palmo a palmo, después de lo que había sido un año antes el triunfo de Chacabuco, donde San Martín había creído que había ganado completamente el territorio y que había liberado a Chile completamente de los realistas. Y no fue así, se dio toda la campaña del sur, ¿no? Que fue realmente tortuosa durante un año. Sí, sin duda, bueno, a punto tal que el propio Higgins, viendo el infructuoso, digamos, esfuerzo de las Heras, va él a tomar ahí el mando en Talcahuano, y bueno, así se tiene durante un año la guerra en Chile. ¿Podemos considerar un error de San Martín de haberse confiado que con Chacabuco ya estaba cumplida la misión de liberar a Chile y darle su independencia? Porque recordemos que ya había sido declarada. ¿Es quizás un error de apreciación de San Martín? Yo creo, bueno, doy mi opinión y Martín seguramente después, pero yo creo que se apresuró quizás un poco por la euforia de poder tomar Santiago, porque recordemos que algunas partidas intentan una persecución de Chacabuco, pero que no continúa ahí, quizás sí hay un error estratégico, pero claro, recordemos que había sido la batalla de Chacabuco es muy pocos días después de bajar de la cordillera, es decir, el desgaste del ejército y la coordinación que ha habido con las otras 6 columnas, pero especialmente entre las 2 columnas principales, todo eso yo creo que ha significado un esfuerzo tremendo que hacen que San Martín se quede, no sé si tranquilo, pero considere que es necesario amainar un poco en la campaña y establecer el poder institucional, como él lo dice en Santiago. Creo que su gran preocupación también, y acá empieza, después lo podemos charlar, este doble rol de militar y político, empieza su preocupación por establecer la base en Santiago de Chile, y quizás eso lo priorizó a lo que debía ser continuar las acciones militares inmediatamente después de Chacabuco, ¿no? Posiblemente. Sí, coincido plenamente. Yo creo que, como decías vos, Marcelo, la persecución no pudo ser con la energía, digamos, que se debería haber hecho, habida cuenta del tremendo esfuerzo del ejército de haber cruzado los Andes, e inmediatamente dar una batalla que tuvo sus dificultades, y ahí radica, desde luego, la demora, digamos, para el total dominio de Chile, que en un primer momento San Martín había pensado que había sido el 12 de febrero de 1817 con la victoria de Chacabuco. Llegamos al 19 de marzo de 1818 y el desastre de Cancha Rayada, como decimos aquí en Argentina, o la batalla de Talca,
como también se la conoce. Una sorpresa donde se produce una especie de desbande de las tropas del Ejército Unido Argentino-Chileno y empieza el caos en Santiago, ese caos político, ¿no? Porque recordemos que no había una unidad en Chile respecto de la política, porque todavía estaban los carrerinos y los que estaban, digamos, en apoyo de la causa. Chile estaba dividido y entra Santiago en caos por las versiones de la huida de San Martín y de la muerte de O'Higgins, ¿no? Que estaban, recordemos, separados luego de la derrota de Cancha Rayada. Recordemos que Cancha Rayada es una emboscada directamente. Es una buena, pongámonos del otro lado, ¿no? Aunque no nos guste tanto, realmente desde el ejército realista es una muy buena acción que podría haber significado, y más allá de que en historia no se puede hacer análisis contrafáctico, pero podría haber significado la pérdida completa de Chile, y creo que los realistas, sobre todo Ordóñez, lo pensó en ese momento como una posibilidad. Cuando los ejércitos se están moviendo, que es el momento más de mayor debilidad, preparándose para lo que iba a ser la batalla. Por eso digo esto, porque creo que era lógico, pongámonos en el lugar en ese momento, que en Santiago se pensara, más allá de algunos agoreros y algunos personajes que vamos a charlar, que se pensara que estaba todo perdido y se produce un nuevo éxodo, como había pasado antes en Rancagua, desde Chile a Mendoza. Sí, sin duda. Bueno, Cancha Rayada es mérito de José Ordóñez, sin ninguna duda, ¿no? No de Osorio, que era el comandante en jefe, y efectivamente se creyó que tanto San Martín como Higgins habían muerto en combate y se generó en Santiago, como bien decía recién Roberto, un caos absoluto, que también en algún punto el director interino, que era Luis de la Cruz, se mostró dubitativo en esos momentos complejos, y bueno, ahí entra en acción, como bien comentaban, Manuel Rodríguez, un poco retemplando los espíritus, pero también con el doble juego de no solo querer resistir a la supuesta ya venida del ejército victorioso realista, sino también tomar el poder en Chile, ¿no? Estaba el doble juego por parte de Rodríguez. Y hay que recalcar también de que las comunicaciones estaban prácticamente cortadas, las distancias, pasaron días hasta que se enteraron que O'Higgins había sido herido, pero no muerto, y que San Martín todavía estaba en combate, y ambos rumbo a Santiago, a Matacaballos, cubiertos de polvo para llegar y poner paños fríos y calma en esa situación, ¿no? Y más aún cuando se enteraron de que la división de las Heras había sido rescatada en una valiente acción de Juan Gregorio. Ahí uno ve la templanza de San Martín como comandante en jefe para reorganizar esa, podemos decir, caos, desbandada, y de golpe formar un ejército que a los pocos días brinda una batalla en los llanos del Maipo, ¿no? Y ahí permítanme agregar, lo hemos hecho otras veces, pero creo que no está de más, y en algún momento podemos hablar específicamente sobre esto, volver a revalorizar a las Heras, junto con Soler, los dos militares de mayor trayectoria, experiencia y formación, quizás, que tiene el Ejército de los Andes después de San Martín. Recordemos que las Heras, y Balcarce también, pero las Heras podría haber sido conjuntamente con San Martín, sin duda, quien comandara toda la campaña, y las Heras también con ese gran tino que significó poner a los cazadores y aparte de los granaderos, que creo que es una de las grandes acciones de ese momento, ¿no? Porque recordemos que tomar decisiones en un momento de desastre como el que están viviendo en la noche, porque es la noche de Cancha Rayada, y las Heras deciden columnar a la columna de 3.000 hombres y poner a la retaguardia a 2 escuadrones que vayan defendiendo la marcha forzada de esa columna, y al mismo tiempo, un poco así, digámoslo, atrayendo o arreando a los que iban quedado dispersos. Todas esas decisiones que en minutos las Heras logra tomar hacen que sea, como se lo ha catalogado, el héroe, a pesar de la derrota de la jornada de Cancha Rayada.
Sí, bueno, Salvador. Benjamín Vicuña Maquena dice que es la retirada más gloriosa de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y aparte, además, azarosamente queda Las Heras al mando de esa división, porque el jefe era Hilarión de la Quintana, se fue a reunir con San Martín para esperar las órdenes. Ya había hecho el movimiento que tenía que hacer la columna de él, y por eso queda Las Heras al mando de la división y ese que toma las medidas tan importantes, tan trascendentales, ¿no? Sobre Cabe la cual aclarar después se va a reorganizar el ejército. Cabe aclarar que hablamos de sorpresa porque estaba todo previsto para entrar en combate al día siguiente, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no es que estaban acantonados, si iba a haber una acción bélica pronto. Pero vamos al tema de Maipú, porque realmente también Cancha Rayada creo que ameritaba otro Zoom. Llega San Martín a Santiago, llega O'Higgins, pone paños fríos, San Martín se entera de que la división de las Heras está salvada, hace su lindo acto que nosotros contamos con Marcelo en el libro de San Martín más allá del bronce, de dejar el parte sobre la mesa para que todos los chilenos que estaban alborotados puedan leerlo y tranquilizarse. Y hace un juramento, José de San Martín. ¿Quién lo quiere contar? Claro, recordemos que cuando se encuentra con Guido, que a mí me gusta esta anécdota, y si me permiten unos segundos más, porque San Martín dice, relata Guido viene con el polvo de la marcha, no se ha cambiado de ropa, ha dado las instrucciones en el campamento y ha seguido hasta Santiago. Tomás Guido se adelanta para recibirlo. San Martín está enojado porque ya se ha enterado que ha comenzado ese éxodo, ese, como yo llamo, el segundo éxodo hacia Mendoza. Está enojado y dice esa famosa frase, mis amigos me han abandonado. Y Guido le dice, no, recobre usted la confianza, la fuerza, Chile lo espera a usted como su salvador. Y finalmente cuando entra a Santiago, se produce esa palabra de honor o ese compromiso de San Martín de decir que dará un pronto día de gloria a la patria, que el ejército está en pie y que saldrá victorioso. Es decir, infunde todas esas palabras que hacían falta y que otros, siendo aún miembros del Ejército Unido, habían hecho todo lo contrario. No sé si Martín querés ahí comentar un poco el incidente de Breyer y eso, ese grupito. Claro, efectivamente, en momentos que el pánico se había hecho protagonista en Santiago, que no había certezas de qué pasaba con San Martín y con O'Higgins, para colmo, digamos, de esto, ahí llegan a Santiago Breyer, que era el jefe del Estado Mayor de San Martín, y Monteagudo. Y en ese cabildo abierto que convoca Luis de la Cruz, un poco dubitativo en cuanto a lo que había que hacer y a los pasos que dar, Breyer ahí, digamos, termina por dar el golpe de gracia a la situación, diciendo que todo se había perdido, que la derrota era total, y eso, bueno, redobló obviamente el pánico que ya había en la ciudad y dio pie a la emigración hacia Mendoza. Y ahí, en ese cabildo, interviene por suerte Tomás Guido, que un poco pone paños fríos a la situación y da cuenta de que no, de que San Martín está vivo y de que la columna de las Heras está entera y que se puede resistir. Y qué increíble que tan pocos días después estemos ya en pie de guerra nuevamente, ¿no, Roberto? Exacto, ¿no? Y con uno de estos oficiales europeos como Breyer, que venían con todos los galones y con todas las buenas famas de las guerras europeas y napoleónicas, y que de golpe muestra una defección total, como después seguramente Martín lo vas a contar más tarde, Sí. respecto de su supuesta valentía. Se venían los realistas, estábamos en Santiago y se vienen los realistas que de Talca no se habían quedado acá, iban sobre Santiago. Y ahí San Martín reorganiza un ejército y a diferencia de Chacabuco hay una paridad de fuerzas. Se calculan, según las fuentes, 5.000 hombres contra otro tanto, ¿no? La diferencia la hará la artillería. Aquí también hay que destacar que cuando hablamos de Chacabucos, hablamos de una sincronización, de relojería, de todo planeado. Acá estamos trabajando, o mejor dicho, San Martín y su gente trabajaba sobre la urgencia, en este caso. Bueno, Hay un doble mérito en cuanto a una organización contrarreloj.
en este caso. Vos sabés que al respecto hay una frase que me gusta mucho de un historiador militar, de Leopoldo Ornstein, que él dice que Chacabuco es la batalla del cerebro, por la planificación, por el ritmo, y Maipú es la batalla del corazón, ¿no? Dando cuenta de esto que estás diciendo vos, ¿no, Roberto? Y aparte algo de corazón, ¿no? Hay una linda anécdota que vos me la hiciste recordar hace mucho tiempo, Martín, que era cuando San Martín le pregunta al encargado del parque de artillería, ¿cómo estamos? A Fray Luis Beltrán, sí, ¿cómo estamos de municiones? Hasta los techos, dice Beltrán. Y es interesante esa anécdota porque es muy conocida, pero me gusta a mí, siempre cuando se habla de este tema, dar cuenta de lo que dijo Jerónimo Espejo. Él le escribió, después, muchísimos años después, a Bartolomé Mitre, una carta cuando Mitre estaba por publicar la obra monumental sobre San Martín y la emancipación sudamericana, en la que le hace llegar 8 anécdotas, ¿no? de la campaña sanmartiniana. Y en una de ellas refiere a esta cuestión de la actitud de Beltrán. Y pone un énfasis especial, Espejo, ¿no? Porque él dice que la situación era apremiante, como estábamos diciendo, después de Cancha Rayada, San Martín convoca a los jefes para discutir, digamos, los pasos a seguir. Ahí se alzaron algunas voces que decían que había que resistir en la capital, otros incluso que había que ir hacia el Valle de la Concagua. Y bueno, surge de preguntarle a Fray Luis Beltrán esto, ¿no? ¿Cómo estamos de municiones? Y él, Beltrán, con sobriedad dice hasta los techos, y en realidad no había municiones. Pero Espejo resalta que esa respuesta de Beltrán, dice él, es la base de la batalla de Maipú. O sea, le da una importancia singular. Como que si esa no hubiese sido la respuesta de Beltrán, quizás, no hagamos historia contrafáctica, pero se puede interpretar, otro hubieran sido los planes y otra hubiese sido la historia, ¿no? Obviamente. Seguramente el fraile contaba con un guiño de San Martín. A mi opinión personal, Puede ser. es Y bueno, y llevó a cabo una leva terrible, puso a trabajar a todos, hombres, mujeres, niños, y bueno, y produjo cartuchos a mansalva, ¿no es cierto? Es que recordemos que, Marcelo. como decía Roberto, estamos 17, 19 días después de lo que ha sido un verdadero desastre, como decíamos, de Cancha Rayada, y creo que esto es lo que otras veces hemos destacado, lo increíble, ¿no? Que el ejército se ponga en pie de guerra, y San Martín tiene que, al mismo tiempo que retempla los ánimos, como decíamos, había que poner al ejército listo para la batalla, y ahí, fíjense, otra vez el gran estratega, a pesar de que es cierto que Maipú no tiene todo el tiempo como tuvo para planificar Chacabuco, también es cierto que Maipú se genera, como decía Roberto, en una paridad de fuerza, y enseguida yo te voy a pedir, Roberto, porque siempre conocemos lo del Ejército Unido, yo voy a hacer algún comentario ahora, pero nos falta conocer cómo estaba el ejército realista, y con el parque de artillería que se había casi perdido en Cancha Rayada, entonces ahí la artillería, como vos bien decías, realista es fundamental. Y divide, esto me llamó la atención, incluso lo hemos escrito, investigado, cómo San Martín divide al ejército en 3 cuerpos, a las órdenes de Las Heras, de Alvarado y de Hilarión de la Quintana. Y la infantería ahora se la da, antes recordemos había estado primero en manos de O'Higgins en la batalla de Chacabuco, O'Higgins no está herido en Maipú, y resulta que lo decide dar a González Balcarce, el mando completo de la infantería, que recordemos es el eterno segundo al mando de San Martín, o el jefe sustituto del ejército, primero de los Andes y ahora del Ejército Unido. Y en esta división, San Martín a los 3 le da esas famosas órdenes que se tienen que bajar a los cuerpos de las 3 salas en las que ha dividido el ejército, en donde, recordemos, no va a haber cuartel, no se levantan heridos, no se permite ningún tipo de dar vuelta a la cara ni retroceder, y la orden es todos los batallones siempre al frente preparados para el ataque. Por primera vez, San Martín va a hacer lo que quizás no hizo nunca en su vida militar, que es jugar en una batalla el todo por el todo. Como buen ajedrecista siempre trató de que las batallas no fueran completamente decisivas, cosa que ante una derrota, como pasó en Cancha Rayada, poder rearmarse. Aquí en Maipú la impresión es que San Martín sabe que es a ganar o morir. En este caso, y parafraseando el ajedrez que bien mencionaste, jugaba con las negras en este caso. O sea, no tenía quizás la ventaja que tenía en Chacabuco por la sorpresa.
Vos decías recién, y me das el pie para contra quién se enfrentaba, porque muchas veces cuando escuchamos detractores de la lucha de la guerra de la independencia, dice que los ejércitos realistas estaban formados por milicianos, poco profesionales, y acá realmente los realistas Chile habían recibido los refuerzos de Lima y se encontraban regimientos que tenían un pasado glorioso, como el regimiento de Burgos, que ellos mismos decían en la batalla 18 batallas, ninguna perdida, y que, bueno, así le fue, ¿no? En las 19 perdieron el invicto, pero perdón, siempre... No, La bueno, anécdota futbolera. Fíjense que esto que decís del Burgos, que San Martín en esas órdenes reservadas, instrucciones reservadas que recién comentaba Marcelo, en una de ellas se refiere específicamente al regimiento Burgos y les dice que hay que cargar la mano sobre este regimiento porque es el sostén y el apoyo del enemigo. Textuales palabras de San Martín. Así que, él los conocía bien porque habían triunfado en Bailén, donde él Bailén, también él había combatido. Sí. Estos hombres, que aparte venían con la moral alta, de un triunfo luego de Talca para ellos, y realmente San Martín hace un trabajo de levantar la moral, que algo que se especializaba totalmente, de esas tropas derrotadas para poder enfrentar a 10 kilómetros de Santiago, a jugarse, como bien vos dijiste, Marcelo, el todo por el todo. Sí. En este caso. Y el 5 de abril al mediodía empieza la batalla, y no sé, Marcelo, perdón, te corté. No, al contrario, iba a reforzar lo que estabas diciendo, que recordemos que él en esas instrucciones que mencionábamos dice a sable o bayoneta, o sea, y yo creo que le faltó poner a piedras y onda y palo, es decir, con lo que tuvieran a mano había que pelearla. Yo en eso veo a un San Martín, vuelvo a insistir, muy distinto a otras veces. Es un San Martín, yo creo que está, como bien vos decís, levantando el ánimo, porque las instrucciones son muy rígidas, pero al mismo momento son infundiendo confianza, como él la tiene, porque en esto no miente, no es falaz. Él tiene ciega confianza en los hombres que él mismo incluso ha entrenado. Pero al mismo tiempo creo que hay una cierta impaciencia de San Martín porque sabe que no hay más posibilidades. Es decir, yo creo que sabe que no hay muchas posibilidades, están flanqueados por el Maule, está Santiago, como habíamos dicho, alborotado, hay un problema político, como bien lo mencionaba Martín, grave en Santiago, San Martín lo sabe, no cuenta con O'Higgins, no cuenta con colaboradores que había contado en Chacabuco, y creo que todo esto se hace para una conjunción de que Maipú sea sin duda una batalla muy especial en lo que va a ser la experiencia militar sanmartiniana. Contra estos hombres experimentados, como bien mencionábamos, Ordóñez, Primo de Rivera, Rodil, todos generales destacados del ejército español. No sé si la idea es contar la batalla, pero bueno, al 5 de abril a las 12 del mediodía empieza un juego de artillería y realmente se lucha encarnizadamente con el cuchillo entre los dientes, podríamos decir también, y obviamente hay un episodio interesante. Bueno, nombrabas a Breyer, Martín, hablábamos todos de hombres de coraje, pero hay uno que defeccionó. Sí, sin duda. Cuando estaba por iniciarse la batalla, unos momentos antes, Breyer se acerca a San Martín y le pide permiso para retirarse a los baños para curar una antigua herida que tenía en la pierna. Y San Martín le dice, así como se le dio licencia anteriormente, se le da ahora, pero dice, se está jugando la suerte de América en esta batalla, si puede, por favor, después. Y Breyer insiste en que no. Entonces San Martín ahí sí muestra, obviamente, su carácter. Y bueno, se da vuelta y le dice a Balcarce que, bueno, que avise a las fuerzas que Breyer quedaba fuera del ejército, indigno de ejercer ese cargo, ¿no? El último tambor del ejército tiene más honra El que último usted. tambor del ejército tiene más honor que usted. Ahí está, no me acordaba la anécdota, así que fue. Bueno, esos son los generales que habían contratado. Por suerte, otra vez han traído también otros generales que dieron su vida por la patria. Y se me ocurre nombrar al coronel Bransen, por ejemplo. Hay un momento de la batalla que
parece indeciso. La artillería hace lo suyo, pero San Martín nota que hace falta un plus. No sé quién lo quiere contar, Marcelo. Martín, adelante y yo voy aportando si quieren. Dale. Sí, ahí es cuando hace entrar a la reserva, ¿no es cierto? Que es el gran acierto, uno de los grandes aciertos tácticos que tuvo San Martín en esta batalla. El ejército realista no contaba con reserva, había formado en una sola línea su ataque, y San Martín sí dispuso una reserva al mando de Hilarión de la Quintana. La reserva está justamente para esos momentos, cuando hay una línea que flaquea o alguna circunstancia, que es muy probable que siempre suceda en una guerra que fuera de lo planificado, ahí entra en juego la reserva. Y bueno, Hilarión de la Quintana, las fuerzas de él van sobre el ala derecha de los realistas, que era donde se había encarnizado ahí el combate, donde estaba el Burgos, donde estaba, digamos, la élite del ejército realista, y es la que define, con el orden oblicuo, el famoso orden oblicuo, es la que define la batalla, que estaba, como bien dice Roberto, dubitativa, a punto tal que habían rechazado el ataque de Alvarado, ¿no? Que era el que comandaba esa fuerza. Y Ahí esta diferencia. recordemos, perdón Roberto, en la No, extensa memoria que hace Las Heras, que yo creo que así como el recordatorio de Espejo sobre el cruce de los Andes quizás sea el mayor documento que tenemos como cuerpo de relato, la memoria de Las Heras desde Cancha Rayado, desde Talca, como decía Roberto y así lo refiere Las Heras, hasta Maipú, es muy completa, y Las Heras dice que en varios momentos en la batalla de Maipú, a tambor batiente voy a cambiar la palabra porque no me acuerdo exactamente el término militar, pero a tambor batiente se volvía a lanzar a la carga, es decir, recordemos que Maipú fueron varias horas de batalla, y entonces la Cera remarca en su memoria como que había que instar en la batalla a los cuerpos a avanzar constantemente. Y un poco también lo dice, la línea que había formado el ejército realista muestra también la confianza que el ejército realista tenía en vencer, porque justamente como están dispuestas las fuerzas realistas, es para dar un avance y un ataque permanente, y San Martín parece que esto lo anticipa en esas famosas horas de la madrugada donde se acuerdan, nos dice el sol por testigo, qué bruto que son estos godos, cómo han formado en esta línea. San Martín anticipó eso y quizás por eso la reserva y quizás por eso también cómo dispuso la formación del Ejército Unido, que fue, como decía Martín, fue sin duda la clave, ¿no? En este la defensa de los realistas fue encarnizada, las cargas que hicieron los Ejército Unido fueron constantes, fueron varias, hasta que, Sí, bueno, los obligan a retroceder. sí, se atrincheran en las casas de los Pejos. Y ahí se ahí produce una también hay carnicería. un encarnizamiento importante porque lamentablemente Balcarce, que es el que llevaba la infantería, no se había dado cuenta que los españoles tenían 2 cañones ahí adentro. Y manda al batallón de Coquimbo a atacar, y bueno, que encima, como era la posición, digamos, quedan encajonados este ataque, y lamentablemente sufren 250 bajas el Coquimbo. Hasta que Las Heras, que fue más prudente, esperó y que se reagrupe la artillería patriota, y ahí sí, después de ese ataque de artillería, obviamente hubo otro encarnizamiento, pero ahora a favor de los patriotas, ¿no? Exactamente, y ya que hablábamos del Burgos antes, bueno, hay que decirle que el Burgos quedó completamente diezmado y que bueno, no, según algunas cronistas dicen de que no hubo sobrevivientes, ¿no? Y para ese entonces Osorio ya en fuga y Ordóñez haciéndose cargo muy valerosamente de la situación, ¿no? Y ahí Sí, recordemos, sí, sí, perdón, sí, Roberto. Marcelo. No, adelante. No, decía que Ordóñez es precisamente uno de estos hombres que más acérrimos defensores del realismo y que realmente es una de las personas que por su valor, junto con Primo de Rivera, con Rodil, son esos generales que honraron, digamos, el uniforme español, ¿no? Que después terminan cayendo prisioneros de los patriotas junto con más de 2.000 hombres, ¿no? Eso también hay que Sí. contarlo dentro de esa batalla ganada. Y que San Marcelo. Martín no se olvidó de Ordóñez, ¿no? Con Roberto lo hemos relatado en San Martín más allá del bronce, después en 1819, cómo recordó el apellido Ordóñez, y yo creo que un poco en esto, ¿no? En ese respeto que le tuvo a lo que significó ese enfrentamiento. Y recordar también
un poco recién con la carnicería que mencionaba Martín de lo que fue en las casas de espejo, en el cajón de los espejos, como otros autores lo relatan. Ahí también otra vez los sables de la caballería ahora patriota o del Ejército Unido, que o no se pudieron frenar o no se quisieron frenar, ¿no? Acá podemos entrar, no tenemos mucho tiempo, pero un poco yo creo que se los dejó liberado a que, bueno, tomaran la venganza que los soldados en una batalla tan encarnizada como esa tomaron revancha, y realmente los relatos, recordemos otra vez, como había pasado en otras batallas famosas, los coágulos, los sesos, las partes de cuerpo que relatan lo que significó, y no es grato, pero bueno, para mostrar un poco lo que significó esa decisión o ese momento en donde era todo o nada. Ahí sí me recuerda un poco este pasaje sanmartiniano a lo que fue la campaña bolivariana de Sangre y Fuego, como él la declaró en el norte, en la liberación de los ejércitos bolivarianos, en donde Bolívar sí, muchas veces emprendió estas campañas a todo o nada, a que no quedara una cabeza en pie. San Martín no era partidario de esto, pero ahí se da en el fin de Maipú una situación un poco compleja, ¿no? Se había aprendido también de los errores de Chacabuco, ¿no? Porque por una cuestión de no tener los caballos listos o no tenerlos, digamos, descansados, la persecución fue acotada hasta unos pocos kilómetros. Recordemos también de que Osorio, el comandante, se huye y se refugia en Talcahuano, y que la mayoría de los oficiales caen prisioneros y son luego remitidos a San Luis, donde, bueno, sucede el famoso motín de 1819, que contaremos en otra oportunidad. Y caen también las cartas del Estado Mayor Realista, ¿no, Martín? Ahí se produce el episodio que si querés contarlo. Exactamente, en la persecución que O'Brien, el edecán de San Martín, hace a Osorio, no lo puede capturar a Osorio, pero sí captura la correspondencia, que se la entrega a San Martín, y acá hay un acto de magnanimidad, ¿no?, de San Martín, que era una de sus virtudes, que él se sienta alejado en un lugar a leer las cartas y las quema, ¿no? Esas cartas daban cuenta de toda la correspondencia de Santiago posterior al triunfo realista en Cancha Rayada, donde están ahí, obviamente, personas muy cercanas, digamos, a San Martín, pero que estaban terminando traicionándolo y que habían adherido a la causa realista, ¿no? Así daban cuenta las cartas, aparentemente. Y acá, claro, y acá a mí me gusta siempre, cuando trato este tema, hay un trabajo de un académico sanmartiniano que es Carlos Courtois Pellegrini, que él hace una comparación entre este gesto de San Martín con otro que había hecho Julio César cuando derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Julio César también, o sea, logra hacerse con la correspondencia de los opositores, pero las quema directamente, no las lee, ¿no? Y sin embargo, San Martín sí las lee y las quema. Y lo que bien señala Courtois Pellegrini es el temple de San Martín, ¿no? Porque Julio César, quizás por miedo a no poder controlar su reacción, sus arranques ante lo que leía, prefirió no leerlo. En cambio, San Martín sí las leyó, y habiendo leído lo que leyó y la traición que había detrás, sin embargo, bueno, no tomó ningún tipo de castigo y pudo controlar sus arranques, ¿no es cierto? ¿San Martín conocería este episodio de Julio César? Yo creo que sí, porque en el inventario de la biblioteca, recordemos en ese inventario rudimentario que San Martín había hecho antes de cruzar los Andes de su biblioteca, de su frondosa biblioteca personal, y en este trabajo increíble que hace el doctor Barcia sobre investigar y catalogar ese inventario o esa listita que había hecho San Martín, encontramos la historia, la famosa historia romana de 12 tomos en francés, de dos autores que siguen siendo hasta el día de hoy dos autores clásicos de la historia de Roma, y San Martín, recordemos, era un gran lector, sobre todo de la historia militar griega y romana. También tenía los 4 tomos de la Revolución Francesa, es decir, San Martín sin duda conoce esta anécdota, y acá voy a hacer otra vez un análisis contrafáctico, aunque no se debe, pero yo creo que San Martín jugaba con estas cosas de la historia en el sentido de que en muchos momentos de su vida vemos remedada o imitada en el estilo sanmartiniano algunas acciones magnánimas, ¿no? Por eso también un poco el santo de la espada famoso de Ricardo Rojas, porque toma
lo mejor de algunos grandes militares de la historia, o que lo han precedido para ese momento, grandes militares de la historia de la humanidad, y uno ve algunas acciones parecidas. Y creo que esta es un buen ejemplo el que citaba Martín. También comparan el uso del orden oblicuo con alguna batalla de Epaminondas, ¿no? No recuerdo ahora quién Sí, lo hace también cual. en este Claro, sentido, recordá, ¿no? tal Bueno, cual, Roberto. Se lo recrimina incluso. Le dice San Martín que le dice el parte es como, no está poniendo lo que realmente ha sucedido. Y San Martín le dice, bueno, el orden oblicuo nos salió bien, ya está, si no van a creer que me quiero comparar con estos grandes estrategas. Y así todo, dice, y así todo va a haber algunos que no me van a ver, que no me van a perdonar haber vencido, dice. Claro, nadie va a entender nada igual. Vamos Sí, a ser simples. Bueno, la parquedad acostumbrada de San Martín en sus partes de guerra, ¿no? Que los historiadores lamentamos muchas veces porque nos obliga a buscar terceras voces. Y ahí otra vez esa visión política de San Martín, ¿no? Ese doble rol siempre de militar y político y estratega en los dos ámbitos o en las dos dimensiones, porque ya está pensando en lo que se va a decir en Buenos Aires si él en el parte agrega, como había pasado en Chacabuco, que en el parte tampoco se había agregado su intervención en la batalla, porque él está pensando, adelantándose lo que va a pensar la política en Buenos Aires si él hace alarde de sus grandes dotes militares de estrategia y que los tenía, como lo hemos charlado, ¿no? Como buen ajedrecista anticipa la próxima jugada. Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay algo que creo que no debemos dejar. Se nos ha ido el tiempo volando. No podemos dejar de lado, que es el abrazo de Maipú. Claro. Gloria al Salvador de Chile, cuando aparece O'Higgins con su brazo en cabestrillo, como lo pinta Subercaseaux, si mal no recuerdo. Sí, en ese cuadro tan gráfico, ¿no? Y tan interesante, donde se encuentran los dos libertadores y ambos se tiran flores, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. San Martín dice que Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que se presenta en ese estado en el campo de batalla, ¿no? O'Higgins estaba con el brazo, con la herida abierta todavía. Sí, sí. Y otra vez, ¿no? Lo hacen enfrente del ejército, o sea, se abrazan y están con las tropas ahí, o sea, otra vez es todo un acto, más allá de que es sincero, sin duda, porque le debe haber impactado a San Martín que O'Higgins rápidamente se viniera de la capital a querer prestar su servicio. Llega tarde a la batalla, pero O'Higgins ha salido ante la impaciencia de no recibir noticias, ha salido con un pequeño escuadrón allí para ir a reforzar y a participar en la batalla o a reforzar a San Martín. Pero lo cierto es que otra vez un acto, es un emblema, un símbolo en el medio de terminada la batalla, rodeado por sus soldados, los dos abrazándose y un poco San Martín ahí tratando de evitar cualquiera suspicacia y diciendo acá estamos unidos, no hay diferencias políticas y hay que apoyar el gobierno de O'Higgins. Bueno, si quieren ir cerrando, Roberto, nos quedan los últimos 40 segundos. Y seguir la causa americana por la que ambos pelearon y que realmente, bueno, reiterar que Maipú es una batalla decisiva y definitoria para Chile y que permite abrir la puerta para la campaña del Perú. Sí, sí. Así es. De parte, gracias y bueno, hasta la próxima. Cierro mi intervención. Y gracias, Martín, gracias, Marcelo. Gracias a ambos, un lujo y un honor. Un gran abrazo, un honor estar con ustedes y espero que a la gente le haya gustado tanto como a nosotros. Un gran abrazo. Bueno, hasta las próximas veladas. Dios mediante.